Hola nuevamente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a dar continuidad a nuestro programa con el siguiente tema que es hemorragias obstétricas. Bueno, como definición de hemorragia es la siguiente. Se le considera hemorragia obstétrica grave a toda pérdida sanguínea de origen obstétrico. Obviamente, todo lo que tiene que ver con obstétrico es referente al embarazo. Esta pérdida sanguínea debe de tener presente alguno de los siguientes criterios. ¿Cuáles? Bueno, el primer criterio debe de ser una pérdida del 25% de volemia. La volemia tiene que ver con el contenido general de la sangre. ¿Ok? Recuerden que el choque hipovolémico es referente a todo tipo de hemorragias. Entonces, aquí, cuando hay una hemorragia obstétrica y hay una pérdida de ese 25% del volumen total de la sangre, se va a considerar hemorragia obstétrica grave. Va a haber una caída del hematocrito. Recuerden que el hematocrito son los glóbulos rojos. Entonces, obviamente, al haber una pérdida sanguínea, va a haber una caída importante del hematocrito. ¿Cómo lo vamos a determinar? Con una biometría hemática. Ahí inmediatamente nos va a dar la cuantificación de glóbulos rojos, que son los hematocritos, y obviamente estos niveles van a estar disminuidos. Va a haber cambios hemodinámicos. ¿Qué cambios hemodinámicos? Bueno, los más comunes y los presentes y los que vamos a detectar a simple contacto con la paciente va a ser disminución de la presión arterial y disminución del pulso periférico, palidez de tegumentos. Entonces, esos cambios hemodinámicos van a estar presentes. ¿Qué quiere decir cambio hemodinámico? Es todo lo que tiene que ver con la sangre. Otra cosa que también va a estar presente va a ser la pérdida mayor de 150 mililitros por minuto de sangre, ¿ok? En 20 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener que cuantificar bien nuestras pérdidas sanguíneas. Como se ve en la imagen, ahí está una paciente que está teniendo una hemorragia o está teniendo una pérdida sanguínea transvaginal. Entonces, recuerden que en este caso nuestras pacientes, si están en el hospital, pues va a depender de nosotros esa cuantificación sanguínea a través del apósito vaginal que les vamos a colocar o a través del pañal que va a estar en su cama. Entonces aquí es importante que nosotros podamos pesar y podamos cuantificar esa pérdida sanguínea para poder determinar si nos está perdiendo 150 mililitros por minuto en un lapso de 20 minutos. Entonces es importante que nosotros estemos bien al pendiente de esta pérdida sanguínea. Ok, bueno, ¿cuándo se puede presentar una hemorragia? La hemorragia se puede presentar durante el embarazo, al momento del trabajo de parto y posterior al trabajo de parto. ¿Ok? Cuando es un trabajo de parto normal, la pérdida sanguínea puede equivaler hasta unos 500 mililitros postparto y vean la importancia de prevenir las cesáreas. En un posparto por cesárea puede equivaler hasta 1000 mililitros. Entonces, esto es una suma muy importante de pérdida sanguínea. Entonces, hay que estar al pendiente. Algo que también debemos de estar conscientes es que en algunas hemorragias la sangre puede salir al exterior a través del canal vaginal y en otras hemorragias la hemorragia puede quedarse dentro de la cavidad peritoneal, como pueden ver en esta imagen. En esta imagen hace referencia a que hay una hemorragia y esa sangre se está quedando dentro de la cavidad pélvica. En la otra imagen podemos ver que hay una hemorragia, pero la sangre está saliendo por canal vaginal hacia el exterior. Aquí lo más importante es poder detectar esa hemorragia que no la estamos viendo, porque a veces como personal de enfermería nos confiamos
que si no hay mancha de sangre, no hay hemorragia. Y no podemos saber si esa paciente está teniendo una hemorragia interna. Entonces, ahí es donde debemos de valorar muy bien todos estos cambios hemodinámicos. Por eso es bien importante que estemos al pendiente de la presión arterial y de lo que es el pulso periférico de nuestras pacientes. Ok, para fines didácticos y para poder entenderlo un poquito mejor, las hemorragias se van a dividir de esta manera. Hemorragias en la primera mitad del embarazo, hemorragias en la segunda mitad del embarazo y hemorragia posparto. Dentro de las hemorragias en la primera mitad del embarazo vamos a encontrar estos factores y estas causas que van a ocasionar la hemorragia. El primero es la presencia de un aborto. Como segunda causa está el embarazo ectópico roto o no roto, ahorita vamos a verlo. Y por tercera está la enfermedad trofobástica gestacional o mejor conocido como embarazo molar. Ok, estas son las tres causas que van a ocasionar que mi paciente presente una probable hemorragia en la primera mitad del embarazo. El aborto. Ok, de acuerdo a nuestra norma 007 SSA 2016, que nos habla de la atención del embarazo parto puerperio y la atención al recién nacido, dentro de sus definiciones nombra aborto a la expulsión o extracción de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso. Este peso se llega a alcanzar aproximadamente hasta las 22 semanas completas de gestación y también llama aborto a la expulsión o extracción de un producto de la gestación de cualquier peso o edad gestacional, pero que sea absolutamente no viable. ¿Qué quiere decir? Que el feto o que el producto no sobreviva. Entonces, vean lo que es la definición de aborto. Estas imágenes son muy crudas, pero son imágenes que pues normalmente con el paso del tiempo y si es que se llega a legalizar el aborto, pues obviamente las vamos a ver más continuamente, pero ese es otro tema, ¿ok? Veamos estas imágenes de un aborto de 8 semanas de gestación. Estamos hablando que 8 semanas de gestación es aproximadamente mes y medio o 2 meses, que está dentro de lo que es la legalidad de un aborto. La otra es un aborto de 19 semanas de gestación. Estamos hablando de aproximadamente 5 meses. Observen, el producto ya está prácticamente con todas sus partes anatómicas completas. Ya nada más falta que crezca, a diferencia del de 8 semanas, que es apenas empiezan a formarse. Y pues bueno, ya aborto de 12 semanas, igual ya tiene la mayor parte de sus órganos y sistemas. Ok, bueno, el aborto es una causa importante de hemorragias de la primera mitad del embarazo, debido a que muchos de ellos están presentes de manera natural o de manera provocada. Entonces, ante la presencia de un aborto provocado, pues están inmiscuidas ciertas maniobras o ciertos medicamentos que pueden ocasionar que se presente una hemorragia y esta hemorragia pueda provocar un daño irreversible a nuestra paciente hasta provocarle la muerte. Entonces es importante que todo este tema del aborto quede bien esclarecido con nuestras pacientes para que si en algún momento se llega a legalizar en nuestro estado, se lleven a cabo los abortos en establecimientos confiables y que cuenten con toda la normativa de los servicios de salud. El siguiente factor que ocasiona una hemorragia en las embarazadas de la primera mitad es el embarazo ectópico. Ok, el embarazo ectópico es cuando decimos que
el óvulo fecundado no se ha adherido a lo que es el útero y en consecuencia se adhiere a lo que es la trompa de falopio o en alguna otra parte del cuerpo. Normalmente siempre se inserta en lo que es la trompa de falopio, pero hay pacientes que también se puede insertar en un ovario o fuera de lo que es el sistema reproductor femenino. Entonces es muy importante que esto se pueda determinar a tiempo, ya que alrededor de 2 de cada 100 mujeres embarazadas llegan a presentar un embarazo ectópico. Aquí están las imágenes. El embarazo ectópico se puede presentar como roto o no roto. Observen, la primera imagen es un embarazo ectópico no roto. Ahí está lo que es la trompa con el óvulo fecundado. Observen. Y en la otra imagen es, hace alusión a una trompa de falopio rota con presencia de hemorragia. Y esto es el pequeño saco con el embrión apenas de unas semanas de gestación. Entonces es importantísimo que un embarazo ectópico sea detectado a tiempo para evitar que la trompa de falopio llegue a reventar y llegue a ocasionar una hemorragia en nuestra paciente. El embarazo molar o la enfermedad trofobástica gestacional. Ok, el embarazo molar también es conocido como moleidatiforme o enfermedad trofobástica. Es una complicación igual muy poco frecuente que se caracteriza por el crecimiento anormal de los trofoblastos. Perdón. ¿Qué son los trofoblastos? Ay, perdón. Estos son las células que normalmente se van a convertir en lo que es la placenta. ¿Qué es lo que sucede con estas pacientes? Debido al crecimiento anormal de estas células, en lugar de que se adhieran a la pared del útero y se forme lo que va a ser una placenta que va a nutrir al nuevo ser, se va a convertir en una mole, en un cúmulo de células mal formadas. Para esto hay dos tipos de embarazos molares. Está el embarazo molar completo, que es cuando el tejido placentario es anormal y está más agrandado y aparte parece formar quistes llenos de líquido. Otra característica de este tipo de embarazo molar completo es que no hay formación de tejido fetal, o sea, simplemente se van a formar los trofoblastos y van a dar pie a una formación de quistes que parecieran que que tienen algo dentro. El otro tipo de embarazo molar es el embarazo molar parcial. En este hay tejido placentario normal, pero prolifera o gana más el tejido anormal. En este caso, se agrega la formación de un feto. El que haya formación de un feto que esté comunicado o que esté enlazado a lo que es la placenta, no quiere decir que este feto pueda sobrevivir. Estos fetos normalmente no sobreviven porque la placenta va a estar anormal y no va a poder nutrir a este nuevo ser. Estos embarazos molares se van a producir casi siempre obviamente al comienzo y van a dar bastante sintomatología a nuestras pacientes. Normalmente estas pacientes presentan mayor presencia de náusea y vómito y el útero, el abdomen les crece con mayor rapidez. Entonces, por esto, de aquí la importancia de poder de tener que realizarse un ultrasonido para determinar que no vaya a tener o esté cursando con un embarazo molar o una enfermedad trofobástica gestacional. Ok, un embarazo molar puede tener complicaciones graves. Entre ellas, la forma más grave de complicación que puede tener la paciente es la aparición de un cáncer. Entonces, a todas las pacientes que les extrae la mola, se tiene que mandar a patología para verificar que estas células que están creciendo de manera anormal no sean cancerígenas. En caso de que sean positivas a cáncer, pues se le va a dar un tratamiento temprano.
Observen las imágenes. En la primera imagen se ve lo que es el útero con el crecimiento anormal de los trofoblastos. Y en estos, esto es un útero completo. Aquí se ve que le realizaron una histerectomía por la presencia de una mola hidatiforme que probablemente era demasiado grande y ha de haber presentado una hemorragia y tuvieron que hacer una histerectomía. Se llegan a ver restos de lo que es la placenta, todo eso ennegrecido. Y en la imagen de abajo es una mola con presencia de tejido fetal. Como les había yo mencionado, cuando hay presencia de tejido fetal es comúnmente que este feto no sobreviva. Observen las características de la placenta y observen lo que es el tejido fetal. Esto es una patología muy traumática para las pacientes. Las pacientes cuando se enteran que tienen un embarazo molar es cuando ya tienen 20, 25 semanas de gestación y cuando se hacen el ultrasonido y el médico les da la noticia de que es un embarazo molar, hay muchas consecuencias psicológicas. La mayoría de estas pacientes ya se habían encariñado a ese producto sin siquiera saber que lo que tenían ahí era una formación de células anormalmente crecidas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes para dar un apoyo psicológico y también para prevenir que se llegue a ocasionar una hemorragia y por consiguiente pierdan su útero. Entonces hay que estar pendientes y conocer bien estas patologías. Dentro de la siguiente clasificación, que es hemorragias en la segunda mitad, aquí ya está más inmiscuida la placenta. ¿Por qué? Porque ya en una segunda mitad esta placenta ya está totalmente desarrollada, ya está totalmente dando nutrimentos al nuevo ser. Entonces ya las alteraciones que pueda tener esta placenta pueden ocasionar una hemorragia y ocasionar un daño permanente a la madre y al feto. Dentro de las causas, la primera causa es la placenta previa. La segunda causa es el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta y la ruptura uterina. ¿Okay? Aquí vamos a ver las imágenes. Vean una placenta, esta es una placenta, así es, esa es la cara fetal. Hacia abajo está la cara materna. La cara materna, recuerden que tuvieron una actividad en la primera fase de la cuarentena, donde les pedí las características de la placenta. Entonces observen. Una placenta normoinserta quiere decir que está implantada de manera normal, como se ve en el primer dibujo. Recuerden, esta es una posición cefálica. La cabeza del feto está sobre el cérvix y la placenta está insertada en el fondo uterino. Un desprendimiento de la placenta, observen, se forma un hematoma y empieza a desprenderse la placenta. Y en una placenta previa quiere decir que la placenta, en lugar de estar insertada en lo que es el fondo uterino, está insertada en lo que es el cérvix. Entonces observen las imágenes. La placenta previa, ok. La placenta previa, como habíamos visto en la diapositiva pasada, es cuando la placenta está insertada en un lugar donde no debe de ser. La placenta previa se va a clasificar de la siguiente manera: placenta de inserción baja, placenta marginal, placenta previa parcial y placenta previa total. Estos nombres se le van a designar de acuerdo a la posición de la placenta. Estamos hablando que la placenta normalmente debe de estar insertada en lo que es el fondo uterino. Conforme su inserción sea más baja, se le va a designar el nombre. La placenta previa total es la placenta más grave, ya que con cualquier alteración o abertura del cérvix que se llegue a presentar, esta placenta será desprendida y no se va a poder contener al producto dentro de la madre. Entonces observen los tipos de placenta previa que existen. El desprendimiento de la placenta
o también conocido como abrupto placentae. Es aquel desprendimiento de la placenta que está insertada de manera normal, o sea que está en el fondo del útero, pero que se puede desprender de manera total o parcial. ¿Por qué se puede desprender la placenta o a qué se debe que esta placenta se desprenda? Normalmente está asociada a 4 cosas. La primera causa puede ser que exista una enfermedad que tenga que ver con la presión arterial, y ya sea que esta embarazada la haya tenido antes de embarazarse o la haya presentado durante la gestación. Y esta hipertensión más asociada a un golpe brusco directamente a lo que es el útero puede ocasionar que esta placenta se desprenda. También puede estar presente el desprendimiento cuando se cursa por diabetes gestacional. La diabetes gestacional tiene que ver mucho con lo que es la coagulación, afecta lo que es la coagulación y la cicatrización de heridas. Entonces, cuando la paciente cursa con diabetes gestacional o es diabética, tipo 2 o cualquier tipo de diabetes antes de embarazarse, esto también la va a hacer propensa a que esa placenta se pueda desprender. Otra, y la más común, es por accidentes o traumatismos. Mujeres que nos llegan golpeadas por los esposos, mujeres que nos llegan que se cayeron de la escalera, que se subieron a tender a la azotea y de repente se recargaron, se resbalaron y cayeron sobre el abdomen. Este tipo de pacientes, debido al golpe, forman coágulos en lo que es la cara materna de la placenta, y estos coágulos, si no son absorbidos de manera efectiva, van a hacer que se desprenda la placenta. Entonces es importante que estemos bien alertas ante estos posibles accidentes o traumatismos. Otra causa es el cordón umbilical corto. Normalmente nuestros fetos tienen una medida específica de lo que es el cordón umbilical. Debido a cuestiones genéticas o cuestiones patológicas, algunos productos traen el cordón umbilical más corto. Entonces, el feto, con el movimiento interno dentro del útero, puede hacer que en un movimiento la placenta se pueda desprender de manera parcial, y esto ocasione la formación de coágulos o que la pared placentaria se desprenda con el paso de la gestación. Entonces es importante que se pueda determinar la medición a través de un ultrasonido para saber el diámetro del cordón umbilical y descartar un cordón umbilical corto. Entonces vean aquí también el papel tan importante que juega el ultrasonido obstétrico. Otra causa que ocasiona una hemorragia obstétrica, y esta es extremadamente grave, esta es casi siempre ante la presencia de una ruptura o rotura uterina hay una muerte materna, o las muertes maternas son secundarias a una ruptura uterina. ¿Por qué? Ok, primero vamos a ver. La ruptura uterina se le determina a cualquier presencia de desgarro del útero. Aquí es importante que no clasifiquemos como ruptura uterina a la perforación por legrados mal hechos. Recuerden que un legrado es secundario a un aborto. Cuando se quedan restos del aborto, se debe de hacer una limpieza uterina con unas legras. Estas legras son unas cucharillas que se introducen al útero y raspan la cavidad uterina para poder extraer todos los restos placentarios y fetales. Entonces, cuando se perfora el útero por un legrado, no se considera ruptura uterina. Entonces, y tampoco se considera ruptura uterina cuando se está llevando a cabo una cesárea y la incisión de la cesárea se prolonga, o la operación se alarga y se ocasiona una hemorragia. No está clasificada como ruptura uterina.
¿ok? Entonces, estas rupturas uterinas que siempre van a requerir una cesárea de emergencia y de una laparotomía exploratoria. No sé si han escuchado hablar de la laparotomía exploratoria. Esta es una cirugía mayor donde se abre el abdomen y es una incisión quirúrgica bastante grande donde se abre y se explora toda la cavidad abdominal. Entonces es una cirugía muy, muy complicada y de bastante riesgo. Ok, ya había yo mencionado que está asociada al aumento de la muerte y de las enfermedades maternas y perinatales y es el signo más común asociada a la ruptura uterina. Es la variación de la frecuencia cardíaca fetal. Es el signo que siempre va a estar presente más alterado ante la presencia de una ruptura uterina. Observen la imagen. Observen, esta imagen hace referencia a la ruptura uterina por un periodo intergenésico corto, que quiere decir que esta paciente tuvo una cesárea previa. Ahí se alcanza a ver la cicatriz de la cesárea previa y debido al crecimiento uterino, esa cesárea, esa cicatriz todavía no totalmente cerrada y bien cicatrizada, se abre, el útero se revienta, se rompe y el feto sale a la cavidad abdominal. Observen en la otra imagen, el feto está todo cianótico, la placenta está totalmente salida de la cavidad uterina y pues este producto probablemente fallezca y la madre, esperemos que no, para ello se le va a realizar una laparotomía exploratoria, que es abrir toda la cavidad abdominal para poder extraer al producto y hacer una limpieza exhaustiva de todos los restos placentarios y restos que pudieron haber quedado de la gestación. Entonces, la ruptura uterina está asociada a los embarazos múltiples también, mujeres que se han embarazado 4, 5, 7 veces o mujeres que se han hecho 1, 2, 3 cesáreas, probablemente culmine en una ruptura uterina. Entonces, esta es una patología muy, muy grave, pero que afortunadamente se puede prevenir hablando con nuestras pacientes que mínimo se deben de esperar mínimo 2 años. Pero ¿qué pasa? Se nos están embarazando en la cuarentena, se están embarazando antes de tiempo y estos úteros no aguantan y se rompen y hay presencia de hemorragias ante una ruptura uterina. Las hemorragias posparto. Las hemorragias posparto son causadas por estos 3 factores: por una atonía uterina, un desgarre perineal y por una prolongación de la episiotomía. La atonía uterina. Ok, el término de atonía hace referencia a la pérdida del tono muscular del útero. Recuerden que nuestro útero es músculo que está irrigado por venas y arterias. Entonces, este útero, al ser un músculo, tiene una contractibilidad y ante la presencia de una atonía uterina, este tono muscular se pierde y hay ausencia de contracciones y por consiguiente hay un retraso en la involución uterina. Recuerden que la involución uterina es cuando el útero involuciona o regresa a su tamaño natural. Recuerden que nuestro útero en estado normal mide de 5 a 7 centímetros y cuando nos embarazamos crece hasta 40. Entonces de esos 40 a 5 centímetros va a involucionar gracias a las contracciones uterinas. Entonces, si hay una atonía uterina, hay una pérdida del tono muscular debido a la falta de presencia de contracciones. Ok,
Las potentes contracciones uterinas tienen la función de cerrar esos vasos sanguíneos. Esa contracción va a hacer que hagan hemostasia nuestras arterias y nuestras venas y que gracias a esto haya una disminución o haya un sangrado mínimo en la madre. Cuando este mecanismo no se produce, va a haber presencia de atonía uterina y el resultado va a ser una importante y bastante grave hemorragia. Obviamente va a haber hematomas en labios mayores, en todo lo que es la vulva, y va a haber un intenso dolor debido a la acumulación de coágulos internos. Entonces esta atonía uterina es también bastante grave. También está asociada a periodos intergenésicos cortos, está asociada a múltiples partos. Observen la imagen. Este es un útero, se puede ver cómo está conectado a las venas y arterias uterinas. Y observen en la imagen de arriba, estos vasos, gracias a las contracciones uterinas, se van cerrando, van haciendo hemostasia y evitan una hemorragia. En la imagen de abajo, en el cuadro, podemos ver que cuando no hay presencia de contracción, estas venas, arterias y vasos sanguíneos se quedan abiertos y dan pie a una acumulación de sangre. Vean ahí, lo más enrojecido es la presencia y acumulación de sangre. Entonces la atonía uterina también es una causa importante de muerte en nuestras mujeres en el periodo posparto. ¿Cómo podemos evitar una atonía uterina? Esto es muy importante. Posterior a un trabajo de parto normal, el médico introduce la mano en lo que es a través del canal vaginal y lleva a cabo un masaje uterino de manera interna y externa, con su mano introducida en el útero. Hace un masaje y con la mano no dominante de manera externa sobre el vientre, también va haciendo unos movimientos circulares a manera de brindar un masaje sobre el útero y poder dar pie a que las contracciones uterinas se desarrollen de manera normal. También se apoyan a través de oxitocina por vía intravenosa en la solución para poder ayudar a que esta oxitocina provoque las contracciones uterinas y no haya presencia de atonía. Entonces vean la importancia. El desgarre perineal, ay Dios, este desgarre es demasiado traumático para nuestras pacientes. Observen las imágenes, son imágenes muy crudas, pero son imágenes reales y son imágenes que se ven con frecuencia en los hospitales debido a un mal manejo de trabajo de parto. Observen la primera foto, aquí el producto está por salir, está coronando, observen la vulva, observen los labios mayores, labios menores, observen cómo la cabeza está por salir y en ese momento hay mujeres que son muy estrechas, entonces esa estrechez vulvar va a dar pie y si el médico no lleva a cabo una intervención o lo que conocemos todos como episiotomía, se puede llevar a cabo un desgarre perineal. Observen aquí cómo lo que es canal vaginal se conecta con el ano, totalmente el ano está abierto, está desgarrado. No, ahí no hay un perineo presente, ya que se acaba de desgarrar. Y esto ocurre con frecuencia en los partos, cuando el médico no valora y no determina a tiempo y no lleva a cabo una episiotomía de manera efectiva, y esta paciente, debido a la salida del feto, se desgarra. Observen aquí y ya está corregida, está corregido el desgarre, pero observen cómo queda. Aparte, la paciente va a tener bastantes molestias, puede tener presencia de infecciones, puede disminuir la sensibilidad de la región perianal. Entonces, esto también es causa de hemorragia posparto y también puede ocasionar sepsis, puede ocasionar hemorragia. Entonces,
También es muy, muy importante que nosotros como personal de salud que estamos en la atención al parto, seamos observadoras y colaboradoras con los ginecólogos, ginecobstetras y podamos emitir una opinión y podamos hacer una intervención a tiempo para evitar esto en nuestras pacientes. Otra cosa también, esto está asociado a lo que es la episiotomía. Hay ginecobstetras que son magníficos en su trabajo y llevan a cabo episiotomías sin ningún tipo de problema, pero a veces los médicos inexpertos, los internos, los residentes que no están totalmente preparados, efectúan una episiotomía, pero la hacen de manera incorrecta y llegan a cortar más allá de lo que está permitido o más allá de lo que les marca su preparación médica y ocasionan, en lugar de generar un bien, ocasionan un daño. Observen cuáles son los ángulos en los que se puede llevar a cabo una episiotomía. Recuerden que la episiotomía es el corte transversal que se le efectúa a la paciente en el momento del parto para evitar un desgarre perianal. Entonces, observen la imagen, observen cómo el corte transversal va a evitar que se desgarre la región perianal y haya un daño hacia el ano. Entonces, se lleva a cabo una episiotomía con un bisturí o con una tijera. Observen aquí, se llevó a cabo una episiotomía, pero fue demasiado prolongada y está ocasionando una hemorragia. Y ya en la otra imagen es la corrección, es la episorrafia. Episiotomía es el corte, episiorrafia es la sutura, es cuando ya se corrigió la episiotomía. ¿Ok? Observen esta imagen de una episiorrafia. Fue demasiado prolongada la episiotomía. Observen, casi llega a lo que es la región anal. También esto es bastante molesto para las pacientes. Hay episiotomías que nada más bastan de 1 o 2 centímetros, pero esta fue prolongada, casi 5 centímetros o 6. Entonces esto también puede ocasionar una hemorragia en el posparto, aparte de infecciones y otro tipo de problemas en las pacientes. Ahorita en la actualidad, con todo lo que es el parto humanizado, se está tomando como violencia obstétrica lo que es la episiotomía. Entonces ya para poder hacerle o llevar a cabo una episiotomía en la paciente, tiene que firmar un consentimiento donde ella está de acuerdo en que se le realice una episiotomía. Si esta paciente no es informada que se le va a realizar o se le puede realizar una episiotomía para evitar un desgarro, podemos ser demandados, podemos ser multados de manera legal por no haberle informado acerca de la episiotomía. Entonces, por favor, todos estos procedimientos hay que estar bien protegidos como personal de salud, que nos firmen de enterado y nosotros durante la consulta, en las consultas del tercer trimestre, cuando hablemos de trabajo de parto, tenemos que hablarles de la posible presencia de una episiotomía para evitar un desgarre perianal. Hay que hacerlo con cuidado porque si ustedes les empiezan a platicar a las pacientes que debido a que la cabeza del niño esté muy grande y la desgarre y le tengan que hacer un corte, imagínense, esa paciente va a huir y va a empezar a tener temor y qué tal que se nos va del centro de salud y va y pide una cesárea que no es necesaria. Entonces ahí perdemos nosotros una paciente importante. Entonces hay que tener mucho tacto, hay que tener empatía, hay que tener cuidado cuando demos este tipo de información. Siempre se los he dicho, hay que hablarles de manera que ellas nos entiendan. O sea, obviamente le vamos a explicar qué es una episiotomía, pero le vamos a decir de lo que consta y de los beneficios que va a tener y de las complicaciones que puede ocurrir también, pero que no se espanten porque es un beneficio para ellas. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado nosotros como enfermería al hablarle a las pacientes. Bueno,
Aquí también vamos a incluir unas intervenciones del NIC para cuidados y prevención de las hemorragias. Esta es una intervención que tiene que ver con los cuidados prenatales. Nos habla acerca de instruir acerca de los cuidados durante todo el embarazo, vigilar el estado nutricional. Si estamos hablando que una hemorragia va a haber presencia de caída del hematocrito, imagínate que esta paciente de por sí ya está anémica y después ante una presencia de hemorragia baje aún más el hematocrito, este paciente nos va a caer en un choque hipovolémico. Entonces hay que prevenirlo vigilando el estado nutricional. También vamos a vigilar la presión sanguínea. Ya habíamos hablado y habíamos dicho que la presión sanguínea es una de las alteraciones hemodinámicas que van a estar presentes ante la hemorragia. Vigilar el nivel de hemoglobina. Esto lo vamos a vigilar en nuestra biometría hemática. También vamos a instruir a la paciente sobre los signos de alarma, que estos sean notificados de manera inmediata y enseñar a la paciente a monitorizar la actividad fetal. Si la paciente de repente no tiene movimientos fetales o nota que el feto se está moviendo de más o le duele bastante cuando se moviliza, también hay que decirle que alerte al médico ante la presencia de estos síntomas. Otra intervención es cuidados del embarazo de alto riesgo. Obviamente, toda paciente que tenga presencia de todo lo anterior que hemos visto va a ser una embarazada de alto riesgo. Entonces, vamos a determinar la presencia de factores médicos relacionados con malos resultados del embarazo. ¿Qué factores médicos? Si son hipertensas antes de embarazarse, si son diabéticas, si tienen obesidad, si tienen bajo peso, etcétera. Todos los factores médicos que estén relacionados, que alteren el curso natural del embarazo. Revisar el historial obstétrico para ver o para verificar si hay factores de riesgo relacionados con el embarazo, si es periodo intergenésico corto, si es un embarazo gemelar, si ha tenido abortos previos, etcétera. Instruir a la paciente en técnicas de autocuidado para aumentar las posibilidades de resultados saludables, todo lo que tiene que ver con la dieta, una actividad física moderada, todo lo que es el descanso y reposo, todos los buenos hábitos que están en nuestros cuidados prenatales. Eso está en la presentación de la clase número 1. Después, escribir las guías sobre signos y síntomas que requieran atención médica inmediata. Esto, hay folletos específicos de signos de alarma para las embarazadas. Cuando nosotros estemos atendiendo en un centro de salud o en todas las unidades de primer nivel, podemos hacer trípticos, folletos, donde demos informes acerca de los signos de alarma, donde le pongamos dibujitos, donde les pongamos imágenes que las pacientes tengan presentes ante la presencia de cualquier signo y que acudan a su centro de salud más cercano. Prevención de la hemorragia es una intervención muy importante. Observar si hay signos y síntomas de hemorragia, ya habíamos hablado, caída de la presión arterial, caída del pulso periférico, presencia de sangre, etc. Controlar los signos vitales, mantener un reposo en cama durante la hemorragia activa, evitar que levanten objetos pesados. Imagínense si mi paciente tiene un desprendimiento de placenta y todavía se carga la cubeta de agua o se va al campo a recoger la siembra o de repente está haciendo ladrillo y mi paciente con ese pequeño desprendimiento y con un esfuerzo termina de desprenderse. O si es mi paciente con una cesárea previa y está haciendo ladrillo o se carga los botes, este útero va a terminar por romperse. Entonces vean la importancia de que nuestras pacientes eviten todo ese tipo de esfuerzos. Vigilar de cerca a la paciente por si se producen hemorragias. Esto es en el caso de las pacientes hospitalizadas, en el lapso del posparto, en el puerperio inmediato, dentro de las primeras 4 o 6 horas. Anotar los niveles de hemoglobina o del hematocrito antes y después de la pérdida de sangre, obviamente si esto está indicado. Observar si hay signos y síntomas de hemorragia persistente, comprobar todas las secreciones para ver si hay presencia oculta o sangre fresca en esos apósitos vaginales que va a tener nuestra paciente en el posparto.
Entonces, vean estas intervenciones, son poquitas, pero son clave y son intervenciones que muchas de ellas no necesitamos una indicación médica. Lo tenemos que hacer por instinto, por conocimiento, por preparación académica. De aquí la importancia que no necesitamos que el médico nos esté diciendo lo que tenemos que hacer. Gracias al PAE, gracias a los PLACES, nosotras hacemos intervenciones independientes a la que nos asignen los médicos. Y de aquí la posibilidad de salvar las vidas de las pacientes y de hacer nuestro trabajo de manera efectiva. Entonces, no echemos en saco roto estas intervenciones y aprendamos más. Eh, Tengan la curiosidad de investigar, de leer, de ver imágenes, de ver videos en YouTube. Hay muchos videos de este tipo de patologías que se presentan en el embarazo y que nos despiertan la inquietud y nos abren otro panorama totalmente diferente, ¿no? Entonces, pongamos mucha atención en la prevención de las hemorragias. Gracias.